más comunes y estas van a ser a nivel de la sindesmosis y van a ser inestables. Y a las tipo C van a ser por arriba de la sindesmosis, como se muestra aquí en la línea de fracturas está afectando el peroné, y también van a ser muy inestables. En cuanto a las tipo A, se van a producir por un movimiento de inversión. En las tipo C van a ser por rotación externa. Esto es como lo más importante de esta clasificación. Aquí les puse unas radiografías de las fracturas de la clasificación de Weber. En la primera, como les mencionaba, teníamos que es una fractura por debajo de la sindesmosis, como se muestra aquí, y va a ser una estable. En cuanto a B, va a ser a nivel de la sindesmosis. Aquí está la línea de fractura. Bueno, no sé si ven mi cursor, pero aquí está la línea de fractura y va a ser inestable. Y en cuanto a las tipo C, se va a estar afectando por arriba, aquí está la sindesmosis, entonces va a estar afectando por arriba de esta sindesmosis y también va a ser inestable. En cuanto a la clasificación de la AO, yo les mencionaba que es una modificación de la de Weber. Esta, pues más que nada, los tipos A, B y C se van a estar subdividiendo en base a la presencia de una lesión radial o posterior. Y esta clasificación se va a dividir principalmente con relación al trazo de la fractura, si es articular o no, a su angulación y a su impactación. No nos vamos a meter mucho en esto porque, como ya les decía, los tipos A, B y C ya se los había mencionado. Y a su vez, estos tipos se subdividen en otros tres, que podría ser de la A1 a la 3, de la B1 a la B2, a la B3, perdón, y de la C1 a la C3. Y pues ya dependiendo de qué segmentos esté afectando. En cuanto en cuanto al diagnóstico, lo primero que se va a hacer es una exploración física. Esta exploración es desde que nuestro paciente llega al consultorio. Cuando el paciente llega, podemos ver que puede estar cojeando o puede tener una incapacidad para la marcha. Al momento de la se tiene que investigar el mecanismo de la fractura, cómo se cayó, cómo cayó, sobre qué estructuras cayó, para tener más o menos la idea de qué se está afectando. También es habitual que en estas fracturas aparezcan temas a las pocas horas del traumatismo. Es por ello que se debe poner atención especial en las partes blandas de todo el sitio de la lesión. Se puede observar una deformidad y un aumento de volumen de la parte afectada, es decir, se puede ver inflamación, como lo vemos en esta imagen. Y también el hematoma puede estar o no presente, como ya les mencionaba, ya que regularmente aparece horas después de la lesión. También se deben de buscar tanto heridas como lesiones de tipo vascular o neurológico y se debe de tener un registro importante sobre el estado neurovascular de la zona, ya que él va a estar pues, inervado por varios nervios que se pueden ver afectados al momento de la caída. Se pide al paciente que realice los movimientos, tanto de inversión como eversión en los dos pies, para así poder evaluar el movimiento de rotación, de supinación y ver si están reducidos en cuanto a su movilidad. Este se debe hacer en los dos pies para compararlos. Al momento de palparlos, se deben de palpar desde los dos mayores y toda la longitud del peroné. ¿Por qué se palpa toda la longitud del peroné? Bueno, porque hay fracturas como es la de Maes-New que se está afectando la parte proximal del peroné. Entonces, regularmente estos pacientes llegan, pero llegan con un dolor solo a nivel del tobillo. Y pues varios médicos lo que hacen pues nada más inspeccionan el tobillo y no le ponen atención a toda la otra parte que es la parte proximal del peroné y entonces no se está haciendo una correcta palpación. También aparte del peroné se deben de palpar los bases de los metatarsianos, los complejos ligamentosos, en busca de que si hay una afectación. Cuando hay una luxación de tobillo, y esta es muy evidente, se debe reducir e inmovilizar de inmediato. Antes de cualquier estudio radiográfico se debe de inmovilizar. Esto más que nada para prevenir alguna lesión
por presión o impactación de la cúpula del astrágalo y para conservar la integridad neurovascular y así prevenir cualquier caso de isquemia. En cuanto a otras cosas que se deben de tener en cuenta, pues el relleno capilar de la zona, el pulso pedio, el pulso tibial posterior, la temperatura y la sensibilidad de la zona, ya que como les decía, se pueden estar afectando nervios. En cuanto a pacientes que presentan una fractura aislada de peroné sin desplazamiento del astrágalo, la acción se va a hacer directamente sobre el ligamento deltoideo, en busca de alguna tumefacción, de alguna equimosis o del dolor. Esto más que nada como un signo del posible desgarro del mismo ligamento. Y pues se deben de hacer estudios de imagen. Al paciente siempre se le van a realizar 3 radiografías de ley, que es la de Mortaja, la lateral y la anteroposterior. En cuanto a la Mortaja, se debe de obtener con la pierna de nuestro paciente a 15 grados, como no encontré esta foto. El pie se debe de tener en rotación interna, de modo que nuestro haz de rayos X vaya perpendicular al eje transmaleolar. En cuanto a la radiografía anteroposterior, se debe de obtener con el haz de rayos alineado al segundo metatarsiano. Cuando hay cualquier sospecha de dolor o de tumefacción de la tibia o del peroné, se deben de obtener radiografías que abarquen estos huesos. En cuanto a la radiografía lateral, nos va a servir principalmente para poder ver fracturas de la tuberosidad tibial posterior, así como un trazo de la lesión del peroné. También podemos observar en esta radiografía fracturas por una abulsión del astrágalo por la cápsula anterior. En cuanto a las fracturas aisladas del peroné, con dolor en la zona interna y no hay signos de luxación, vamos a usar las radiografías por estrés. Estas radiografías por estrés se tienen forzando de forma muy suave en rotación externa el pie de nuestro paciente. Entonces, la pierna debe estar estabilizada o bien apoyada sobre una almohadilla o algún cojín, permitiendo el giro del tobillo por la fuerza de la gravedad. Fernanda, ahí en las radiografías por estrés, híjoles, yo creo que si lo haces y estás cerquita del paciente, te va a soltar un metazo. Acuérdate que está fracturado y si le haces estrés al tobillo, no sabes el dolor que le vas a causar. Es muy, de por sí la fractura es muy dolorosa y la fractura y las placas con estrés se refieren, doctor, buenos días, se refieren a que tú le tienes que hacer maniobras de varo y valgo al tobillo. Ahora imagínate que está fracturado, híjoles, te va a recordar hasta la más grande de tu casa. Por eso las placas de estrés básicamente las pedimos cuando son lesiones crónicas, sobre todo de ligamentos, una inestabilidad de tobillo. Mejor la dejamos así como fuera de las de tobillo. Lo más usual son esas 3, la AP, la lateral y la de Mortaja. Síguele. Ok. Bueno, aquí les traigo unas imágenes sobre cómo se debe de ver el tobillo en estas radiografías. Bueno, pues de este lado izquierdo, pues vamos a ver las de estrés, que bueno, ya no se van a usar en este caso de fracturas. Y del otro lado tenemos tanto la anteroposterior, la de Mortaja y la lateral. Este es un tobillo normal, así que no se pueden ver como alguna lesión o una fractura. Hay que tener en cuenta que se deben considerar mediciones radiográficas. En estas, primero se debe considerar que el hueso subcondral de la tibia y el peroné debe de formar una línea continua alrededor de las costillas. Esto se muestra en la imagen 1. Aquí lo está señalando la flecha, en la imagen A. Y el segundo condición radiográfica va a ser el ángulo supraastragalino o tarotural. Este ángulo, pues, se va a formar en una línea perpendicular que va a la superficie articular de la tibia,
que es esta línea, y luego otra va a unir los dos malleolos, y es esta. Entonces, el ángulo que se forma debe de medir 83 grados menos 4, o mayor de 5 grados respecto del tobillo contralateral. Otra medición geográfica va a ser el espacio claromedial. Este espacio claromedial es la distancia que va a existir entre la carilla articular interna del malleolo interno y la cúpula astragalina. Es decir, aquí se muestra como este espacio que está señalado con esta flecha, y debe de medir 4 a 5 centímetros. Otra medición va a ser el espacio claro tibio-peroneo. Este espacio va a ser la distancia entre la cara interna del peroné y la escotadura de la tibia. Esta debe de medir aproximadamente 6 milímetros. Esto más que nada nos vamos a basar para que cuando tengamos nuestra radiografía podamos evaluar si esta presenta anormalidades. A ver, regrésate. Ok, ¿tienes posibilidad de ampliar esa imagen con... A ver, mueve tu cursor en la base de tu pantalla, debe de aparecer ahí la lupa para ampliar. No, no la tienes. O a ver, lo que quiero es ampliar las imágenes que tienes ahí de la ABC para medir la sindesmosis. Ok, mira, ahí así como la dejaste, pero arrástrala de la parte media, porque está tú, como que la aplastaste esa imagen, o no sé qué le hiciste. Y alárgala a lo ancho, la foto, ándale. Ahora sí ponla en pantalla completa, un poquito más, no mucho más. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, así déjala ahí, nos puede servir. Ponla en pantalla completa. Ok. Más fácil para que se lo aprendan todos. La radiografía, obvio, te va a dar la evidencia de la fractura, ¿no? Va a ser, casi siempre las fracturas de tobillo se ven en la radiografía, en una P y en una lateral, pero no es el objetivo real de la radiografía. Más bien, la radiografía te va a dar la pauta para ver qué le vas a hacer al paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a imaginar, a ver, vamos a preguntarle aquí a alguien de los que tengo en mi lista el día de hoy de asistentes. Centeno, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ándale, mira, vamos a imaginarnos una escena. Tu familia se reúne en fiesta de fin de año, vamos a suponer que no hay pandemia, que es un año normal, y se reúnen en fin de año, ya sea en Navidad o Año Nuevo. ¿En dónde se reúne tu familia? En casa de mi abuela. Ándale, todos están ahí en la casa de la abuela, llegan las tías, llegan los primos, llegan los tíos, todo el mundo, pero resulta que dentro de esa multitud de tíos y tías llegan 2 tías, y las 2 tías tuvieron fractura de tobillo, pero a una de ellas le pusieron un yeso y a la otra la operaron. Las tías no saben ni qué onda ni por qué, y ahí sentadas saben que estudias medicina. Entonces te va a acercar una de tus tías y te va a decir, oye, Andrea, a mí me pusieron un yeso, y la otra tía te va a decir, oye, pero a mí me operaron, me pusieron tornillos y placas. ¿Por qué? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué les vas a decir? Bueno, lo que les vas a decir está justo en la pantalla ahorita. La decisión que tiene el médico para si le pones una gota de yeso a una tía o si la operas a la otra tía, está aquí en la pantalla. Y tiene que ser en base a lo que ustedes observan, el patrón de la fractura y las alteraciones de la mortaja del tobillo. Número 1, la imagen que está del lado izquierdo de la pantalla, la que dice normal. Sabemos que el tobillo es una
una articulación que le llamamos en-mortaja, es decir, dos pinzas que sujetan algo. En este caso son los dos maleolos que están sujetando al tobillo, al astrágalo, lo están sosteniendo. Esa mortaja debe de ser simétrica. Todo el marco articular debe de ser simétrico. Los espacios articulares medial, lateral y superior de ese marco, esa portería de fútbol, debe de ser simétrico el espacio. Ese es lo primero. 2, siguiente parámetro para si la operas o no. El peroné, el maleolo del peroné, siempre debe de estar más largo que el maleolo medial. Si ustedes ven la punta donde terminan los dos maleolos, están así. Siempre debe de haber esa diferencia. Y siempre el maleolo del peroné debe de estar más largo. ¿Cuánto? 1 centímetro. Lo puedes medir trazando así una línea como la línea azul que tienes, pero bajándola a nivel de la punta del maleolo medial, la otra en la punta del maleolo peroneo y mides la distancia entre las dos líneas y ahí te va a dar esa separación. Si la distancia se acortó, si es más chico, si hay un acortamiento del peroné, ese paciente está apuntando hacia el quirófano. Si la distancia está más o menos respetada, ese paciente está apuntando hacia el yeso. La siguiente, el espacio medial. El espacio medial que está en la figura C es altamente representativo. Cuando ese espacio está aumentado, cuando el marco está asimétrico y el espacio está aumentado, es altamente sugestivo de que el ligamento deltoideo, el que está en la parte medial, se rompió. Entonces ese paciente está apuntando más hacia el quirófano, hacia que lo operes. Y finalmente lo de las líneas de sobreposición del peroné con la tibia. En condiciones normales, en una placa normal, siempre va a aparecer sobrepuesto parcialmente el peroné con la tibia. Y van a aparecer dos sombras de sobreposición de la tibia y una del peroné. La sobreposición, la línea de sobreposición más pequeña es el borde anterior de la escotadura tibial y la más ancha es el borde posterior de la escotadura tibial. Están donde está el corte axial. Si pones tu cursor donde dice AB en el corte axial, donde está la letra A, es el borde anterior de la escotadura tibial. Y lo que sería C es el borde posterior, pero no está ahí dibujado, pero ponlo abajo tu cursor, ahí, en el piquito, es el borde posterior. Y finalmente, pues el peroné se sobrepone. Ahora, el espacio que existe entre el borde medial del peroné y el borde posterior de la escotadura tibial, lo que está ahí representado arriba con la letra B, pero la B que está arriba, ese espacio, repito, el borde de la escotadura posterior y la sobreposición del peroné debe de medir de 5 a 6 milímetros. No, el chiquito no, el grandote, donde está la letra B. Eso ancho, donde está la letra B, ahí donde tienes tu cursor, dirígelo ahora hacia el borde más lateral de ahí mismo, de la tibia, más hacia la derecha. Mueve tu cursor a la derecha. Ahí estás bien. No me lo muevas mucho. Ándale. Ese espacio donde está la letra B debe de medir de 5 a 6 milímetros. Ahora viene el otro. El borde de la escotadura anterior al espacio donde está la parte más medial del peroné, ese pequeñito que está con líneas punteadas, ese debe medir de 2 a 3 milímetros. Si cualquiera de esas dos referencias están aumentadas, es una alta sospecha de que la sindesmosis está rota. Si a esto le agregas
que tienes duda de si está rota o no, porque a lo mejor la placa no te la tomó bien el radiólogo, pues mide entre 7 y 6, no estoy seguro, pero si tienes una fractura tipo C de Weber, que es una fractura que está por arriba de la sindesmosis, ese paciente va directo al quirófano. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, que las fracturas tipo A son muy raras que las operes, las B puede que sí, puede que no, y las C casi todas se operan, porque las tipo C casi siempre están acompañadas de una rotura de la sindesmosis. Pero esta es la posición en la que debes de medir las líneas. Por eso se agarran unos lápices en los de ortopedia y las rayan esas líneas y las miden. Entonces, repito, la distancia entre el borde posterior de la escotadura tibial y el borde medial del peroné de 5 a 6 milímetros. 2. La distancia entre el borde de la escotadura anterior de la tibia y el borde medial del peroné de 2 a 3 milímetros. Esos son los que deben de aprenderse. Y claro, el ángulo supraestragalino, que más o menos es de 83 grados, más o menos 4 grados, pero a leguas se sospecha cuando hay acortamiento del peroné, el ángulo se acorta. Entonces, cuando te vean tus tías en la reunión de Navidad, tu centeno, y te digan, oye, Andrea, y a mí me operaron y a mí no, ¿por qué? Entonces ya les explicas. Les dices, mira, es que tu fractura fue con acortamiento de peroné, tuviste rota la sindesmosis, el ligamento del deltoideo se rompió, por eso te operaron. Y a la que no la operaron le vas a decir, mira, es que tu fractura estaba no desplazada, la longitud del peroné estuvo conservada, el marco articular estaba simétrico, por eso no te operaron, aunque hayas tenido fractura. Síguele, María Fernanda Domínguez. Bueno, ya en cuanto al tratamiento de las fracturas, con la reducción que se hace en las fracturas quirúrgicas, se busca conseguir más que nada que la articulación del tobillo sea congruente. El peroneo debe de estar restaurado en su longitud, tanto original como en su alineación rotacional. Y pues leí que más una radiografía del tobillo no lesionado nos serviría como una posible guía de reducción. Y que usaban una clave para corregir la longitud y la rotación, que es un pequeño pico en el peroneo que forma una curva, que es esta curva que se presenta aquí, con la superficie articular de la tibia. Es peroné, no peroneo. Con el peroné, perdón. Sí. Peroneo es nervio peroneo. Sí, y bueno, el yeso. En cuanto a las indicaciones de un tratamiento no quirúrgico, vamos a tener que son fracturas no desplazadas y que se encuentran estables. Se va también a establecer un tratamiento no quirúrgico en pacientes con alguna contraindicación quirúrgica, como mencionaba un artículo que eran diabéticos y de problemas de circulación, ya que estos tienen retraso en la cicatrización y pues deben de usar un tiempo muy prolongado el yeso. También no se recomienda realizar cirugía en pacientes que tengan su situación muy inflamado. Se debe de esperar a que esta inflamación baje y cuando también se recomienda en pacientes que no se encuentran ninguna lesión en el ligamento medial. Y pues en este tratamiento se dice que muchas de las fracturas todavía sigue siendo pues el de elección. En las fracturas del peroné estable, sin lesión medial, el traumatismo cerrado es el que va a conseguir mejores resultados. Si la fractura, como ya les mencionaba, es estable, se puede aplicar un yeso corto o una férula
que funcional durante al menos 4 a 6 semanas. Al paciente se le va a autorizar cargar peso en su extremidad afectada tan pronto como vayan desapareciendo sus síntomas. Y no ¿De va a ser... dónde va el yeso corto? ¿Mande? ¿De dónde a dónde se coloca un yeso corto? Va de En la la... pierna, pues. Bueno, mencionaba que iba de la mitad de la pierna hacia... Bueno, cubría toda la articulación y llegaba hasta la base de los metatarsianos. No, la base de los metatarsianos es como la mitad del pie y la mitad de la pierna es a la mitad de la tibia. No, bota corta es un yeso que lo debes de colocar a la altura de la tuberosidad tibial anterior, donde está ese huesito que todos tenemos aquí en la tibia. Estoy señalando mi brazo, pero supongan que es la tibia, donde se inserta el tendón rotuliano. Ahí está la tuberosidad. Ese punto a la base de los dedos. Ese es un yeso de bota corta, ¿sí? O suropodálico, así le llaman. Es la posición. Ahora, y tú con tu mano, cuando tienes una fractura de tobillo y le vas a colocar un yeso, con las manos ya con el yeso colocado, le vas a dar posición al yeso antes de que se haga duro, antes de que fragüe, una manipulación del tobillo para tratar de acomodar un poco más la fractura. Entonces, casi siempre los dejas en varo con un poquito de rotación y ahí se conserva bien. Casi siempre, depende de la fractura. Pero es ese yeso. Ok, síguele. Bueno, se dice que también pueden servir de apoyo zapatos de caña alta. Estos zapatos son como los de botita y un vendaje elástico. En cuanto a las fracturas inestables, cuando se realiza un tratamiento no quirúrgico, hay que comprobar la correcta reducción del astrágalo con la mortaja, ya que si no están correctamente posicionados, nos puede llevar a una consecuencia que es la artrosis. Aquí necesitar un enyesado, pero este va a ser sin carga de peso durante al menos, mencionaba que 4 semanas para evitar un desplazamiento del tobillo. Aún así se debe de mantener, bueno, mantener esta fractura esta reducción va a ser muy difícil y en este tratamiento vamos a tener varias desventajas, como es que el estado prolongado del yeso pueda afectar, sea problemático en pacientes tanto ancianos o mencionaba pacientes débiles. A medida que va desapareciendo la tumefacción, la reducción se va perdiendo. Estas son como sus principales desventajas. Pero entre sus principales ventajas, se puede aplicar en pacientes que tengan neuropatía o que tengan un alto riesgo quirúrgico. En cuanto a Quiero hacer un comentario breve. Regrésala. Ya. Ok, al inicio pusiste unas fotos de unos tobillos, ¿no? De unas piernas. Uh-huh. En la exploración. Sí, regresando. Ándale ahí. Bueno, muchos pacientes con fractura de tobillo, sobre todo pacientes que, vamos, se les ocurrió caminando con el tobillo fracturado, llegan con los tobillos enormes. Dicen ahí en urgencias los residentes, llegó como el tobillo tamal, así grandote, edematizado. Bueno, no se debe de colocar un yeso circular en un tobillo edematizado. Es un error. Pueden causarle un daño severo a los tejidos blandos, a la piel, a todo lo que está ahí. Debemos de esperar. Todo el paciente que llegue con fractura de tobillo se debe de inmovilizar. Sin embargo,
el criterio para colocarle un yeso, aunque la fractura te diga, ah, mira, con un yeso puede quedar bien, tiene todos los criterios de peroné alargado, la sindenosis está bien, queda con un yeso, pero no porque la radiografía te lo pida, lo vas a poner. Tienes que ver las condiciones del paciente. Si el paciente tiene mucho edema, no le pongas el yeso, ponle un vendaje de Jones. ¿Quién sabe cuál es el vendaje de Jones? ¿Alguien sabe? No, Bueno, el vendaje de Jones es un vendaje algodonoso. En los hospitales, en los servicios de ortopedia y de urgencias, hay unos paquetes de algodón plisado que viene en capa. Ese algodón lo sacamos y lo enrollamos y le vamos colocando ese vendaje a manera de venda al paciente, una capa de algodón encima de la piel. Luego sujetas una venda elástica y haces un pequeño vendaje muy suave sobre el algodón. Y en la zona del pliegue del tobillo tienes que hacerlo cruzado el vendaje para que no cause lesión. Ya que colocaste la venda, vuelves a colocar otra capa de algodón encima de esa venda. Entonces ya llevamos 2 capas de algodón y encima de esa segunda capa de algodón colocas otra venda elástica y esta sí ya la aprietas un poco más. Ese vendaje es el vendaje de Jones, J-O-N-E-S. Ya que colocaste tu vendaje de Jones, entonces pones una férula así en la planta del pie y atrás de la pierna, con el tobillo neutro. Y le dices al paciente, no vaya a apoyar la pierna, la férula no se apoya en el piso, mantenga la pierna elevada, mueva sus dedos y regrese usted en 3 días. Lo vuelves a citar, lo descubres. Y si ya no hay edema, si ya bajó la inflamación, ahora sí le pones tu guata y su yeso ya directamente. Pero eso es importantísimo porque muchas veces, si quieren aventurarse a hacerlo ustedes en el servicio social y dicen, ah, el doctor Aguilar me dijo que esta quedaba con un yeso porque la radiografía está bien. No, ponle mejor un vendaje de Jones y una férula. A ver, regresamos a donde te quedaste. Bueno, para pasar al tratamiento quirúrgico, primero tenemos que considerar cuáles son los abordajes quirúrgicos. Vamos a tener un abordaje externo que va a ser directo de peroné. Este se va a utilizar sobre todo para estabilizar las fracturas del malleolo externo. Se tiene que hacer una disección por delante de los tendones peroneos a la altura de la mortaja. Estos se van a disecar en sentido proximal para lograr exponer al peroné. Se debe de tener especial cuidado en no dañar el nervio peroneo superficial y con la incisión que se va a hacer se alcanza a visualizar la cara posterior del malleolo externo. Hay que separar los tendones de los peroneos de la cara posterior del peroné para que así se pueda facilitar la colocación de la fijación interna. En cuanto al abordaje postero-externo, de la articulación del tobillo, se va a dar hay un espacio entre los tendones peroneos y el tendón de Aquiles, que es el espacio posterior externo. La exposición va a ser directa de la cara posterior de la tibia y se va a conseguir cuando se separa el tendón flexor del dedo gordo del peroné de la cara posterior de la tibia. Con esto vamos a poder llegar a ver la cara posterior de la tibia, como ya les mencioné, y la del peroné. En cuanto al abordaje anterointerno del malleolo interno, se puede abordar con una incisión longitudinal que va a ser directamente sobre dicho malleolo. Se pueden encontrar cuando se hace la incisión el nervio safeno y la vena safena interna. Una incisión más anterior va a facilitar la inspección directa de lo que es la articulación del tobillo y de la cúpula astragalina. Y con una incisión más posterior se pueden separar el tendón del tibial posterior y el paquete neurovascular para que así se pueda alcanzar la zona posterior interna del malleolo.
En cuanto a las incisiones percutáneas, van a facilitar más que nada la inserción del material de osteosíntesis. Las incisiones percutáneas, la anterior, se usa con frecuencia para facilitar la fijación indirecta de una fractura de malleolo posterior. Se debe de hacer una disección y se deben colocar retractores y mangas para los tejidos blandos para que así se eviten lesiones de las estructuras neurovasculares que van a estar cerca del tobillo. Y ya hablando un poco de tratamientos quirúrgicos, dependiendo de la fractura que esté presentando el paciente, se va a proceder al tratamiento quirúrgico. En este caso, la del tratamiento del malleolo lateral, la fijación de la fractura del peroné se tiene que hacer antes de los malleolos internos o el posterior o la sindesmosis. La fijación del peroné nos va a aportar una estabilidad al tobillo y va a restablecer la longitud. Las excepciones a este tratamiento van a ser cuando la fractura del peroné está muy fragmentada. Esta se tiene que estabilizar antes la parte interna para que así se pueda facilitar la recolocación del astrágalo en lo que es la mortaja. Ahí, ¿me dejas utilizar tu radiografía? Sí. Se la agrego. Ahí sí observan sombra de sindesmosis. No, déjala. Ok. Así como se ve bien. Ok. La sombra de la sindesmosis está muy abierta. Si ven la sobreposición de la escotadura anterior de la tibia con el peroné es mínima, menos de 1 milímetro, pero la otra está muy ancha. Yo creo que en esa imagen muy probablemente que haya tenido lesión de la sindesmosis y no la repararon con un tornillo de situación, pero yo creo que ahorita va a ser la de ella. Pero síguele. Ajá, oye, sí, está muy bien. Nada más, coméntales qué tipo de placa se pone, ¿no sabes? Te digo, rápido. Sí, es con una placa posterior antideslizante, ¿no? No, es una placa que se llama placa tercio de caña. Ah, sí, de tubo. Dentro del arsenal de material También se del puede llamar arsenal de osteosíntesis para tobillo se utiliza la placa tercio de caña. Ahora, ya actualmente hay placas anatómicas para peroné que son fabricadas específicamente para peroné y son mucho más costosas, pero esas se adaptan ya a la forma del peroné. Pero la de tercio de caña se utilizó durante muchos años, se sigue usando y es una buena opción. Y los tornillos son de 3.5 milímetros. Hay un tornillo que está fuera de la placa, es un tornillo de compresión interfragmentaria. A ver, síguele. Y bueno, como ya mencionó el doctor, la estabilización se va a lograr con un tornillo de compresión interfragmentaria y luego se va a aplicar una placa de tercio de tubo, bueno, yo la encontré de tubo, pero es de caña, por la cara externa o por la posteroexterna. Se debe de colocar, bueno, se menciona que se debe de colocar una placa posterior antideslizante y va a ser útil en las fracturas muy distales del peroné, también en fracturas que están asociadas a una luxación posterior o en caso de que el paciente tenga osteopenia. Las placas posteriores pues van a estabilizar la fijación en modo antideslizante o de refuerzo, aún sin la presencia de los tornillos distales. En cuanto a la parte proximal de la placa, se va a fijar con unos tornillos de corticales, colocándolos de atrás hacia adelante. Y si se necesitan tornillos en el fragmento distal, estos se pueden colocar viceversa, de atrás, se van a colocar igual, de atrás hacia adelante, para entrar a la articulación del tobillo. También se mencionaba que se podía colocar un tornillo de fijación de atrás hacia adelante a través de la placa o también viceversa, de delante hacia atrás. En cuanto al tratamiento quirúrgico del malleolo medial,
Pues, se debe de estabilizar por diversos procedimientos según el tipo de la fractura que se esté presentando. La mayoría de las fracturas van a ser oblicuas y se van a poder estabilizar con 2 tornillos de esponjosa, estos de 4 milímetros y de rosca parcial. Una excepción a este tratamiento va a ser la fractura del colículo anterior. Esta puede ir acompañada de un desgarro del ligamento deltoideo. En cuanto a las fracturas verticales, puede haber una impactación articular y esta impactación articular va a precisar que se haga una reducción o un relleno de la cavidad ósea. Y pues pueden ser necesarias placas de fijación antideslizantes o de refuerzo. En cuanto al malleolo posterior, las fracturas que van a estar afectando del 25 al 33% de la superficie articular o las que presentan una subluxación, tras la fijación del peroné se van a requerir tanto reducción como fijación. El malleolo posterior se puede reducir por técnicas tanto directas como indirectas. En cuanto al abordaje posterior externo que se hace, es útil para visualizar de forma directa la línea de la fractura extraarticular y va a facilitar la inserción de un tornillo que va de atrás hacia adelante o también una placa de refuerzo. Ahí les voy a hacer una pregunta de examen. Esas fracturas del malleolo o del pilón posterior de la tibia las vamos a visualizar en la placa lateral. Y cuando se refiere del 25 al 33%, habla del total de la superficie articular de la tibia en la vista lateral. ¿Qué quiere decir? Si el fragmento de la fractura menos del 20%, lo puedes dejar así sin nada, que esté fracturado, ahí va a pegar y no le va a causar ninguna secuela funcional al paciente. Pero si es un 25% del total de la superficie lateral, entonces hay que ponerle un tornillo o 2 para reducirlo y mantenerlo fijo. Pregunta de examen. Síguele. Bueno, cuando se opta por una reducción directa, se va a colocar una pinza de reducción posteriormente a través de la incisión del peroné y anteriormente una pequeña incisión separada. Hay que evitar en este tratamiento dañar los tejidos blandos y las estructuras neurovasculares anteriores. Se puede insertar un tornillo de fijación percutáneo que va de delante hacia atrás, pero este se debe de insertar bajo un control radioscópico. Los tornillos de rosca parcial se deben de poner con mucho cuidado, asegurándose de que la rosca atraviese la línea de la fractura y también que englobe todos los fragmentos posteriores que están muy pequeños. En cuanto al tratamiento de la sindesmosis tibioperonea, esta afección es frecuente en las lesiones que se hacen por torsión del tobillo. Tras la fijación de los malleolos, toda fractura por rotación, tanto externa y de versión, se deben de estudiar mediante la radioscopía porque puede haber una inestabilidad sindesmótica. Entre el 33 y el 50% de las fracturas del tobillo que se realizan por una supinación-rotación externa se van a acompañar de una inestabilidad de la sindesmosis tras la fijación del peroné. Entonces, esta sindesmosis se tiene que estabilizar con 1 o 2 tornillos de 3.5 a 4.5 milímetros que son insertados desde el peroné hasta la tibia. El más distal se debe de insertar en el borde superior de la sindesmosis. Aquí es necesario conseguir una reducción anatómica adecuada de la sindesmosis. Esto teniendo en cuenta que hay un riesgo de compresión excesiva y un aflojamiento de la sindesmosis, así como un desplazamiento anterior si no se realizan de forma correcta. Ok, vamos a aclarar aquí. Vamos a hacer un breve comentario. Está excelente lo que dijiste, pero para darles una idea a ellos,
cuando nosotros vemos una radiografía de tobillo ya operado y que tiene varios tornillitos, pero uno está muy largo, que no tendría razón de por qué estar así tan largo y por qué atravesar la tibia, ese tornillo le llamamos tornillo situacional o tornillo de situación. La función de ese tornillo buenos días. La función de ese tornillo es acercar el peroné a la tibia. Acuérdense que la articulación del peroné con la tibia está dada por la sindesmosis, que es el ligamento tibio-peroneo anterior y posterior. Cuando este ligamento está roto, entonces están separados, y es cuando las distancias que dijimos de la radiografía aumentan. Bueno, se acorta o se juntan los huesos con estos tornillos. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres reparar la sindesmosis con una sutura, no se puede, es un tejido tan friable que se desgarra la sutura. No hay forma de suturarlo. Lo mejor es colocar un tornillo de situación y que esos fibras del ligamento de la sindesmosis se reparen solos y hagan una fibrosis. Ese es el porqué de esos tornillos. Ajá, oye, y Fernanda, ¿y esos tornillos los dejas ahí o los quitas? ¿Qué les haces? No, pues el artículo que me pasó usted decía que se deben de dejar al menos 12 semanas porque se pueden romper, pero se dejan 12 semanas para permitir la cicatrización correcta de los ligamentos y así poder evitar desplazamientos. ¿Sí me escuchó? Doctor, su micrófono está cerrado. Estamos oyendo al perro que está ahí atrás ladrando. Digo, estaba yo diciendo que sí, que se retiran después de las 6 semanas, ya le programas al paciente una fecha para que la consulta se lo quites. Con una incisión chiquita, le abres con anestesia local ahí en el consultorio y ya se lo retiras. Por lo general ponemos uno, no 2. Y sí, es temporal. Lo que le recomiendas es al paciente que no apoye el tobillo hasta que no le quites ese tornillo, porque si no se lo quitas y lo pones a apoyar, se rompe. Seguimos. No, ya, hasta aquí le paramos. Continuamos el lunes. Aviso rápidamente. Examen el día lunes. Temas. Fisiología del hueso. Células que participan en el hueso. Proceso de consolidación de la fractura. Fases de la consolidación de la fractura. Trauma. Fracturas, clavícula, húmero, antemuñeca, mano, acetábulo, cadera, fémur, tibia y tobillo. ¿Ok? Hasta lo que vamos ahorita. Eso lo vamos a hacer el lunes. Hora de examen, 8 de la mañana. Duración, 1 hora. Opción múltiple. Les va a aparecer en el Classroom, en la pestaña de trabajo de clase. Si por alguna razón no me da tiempo de terminar el examen para el día lunes, lo haremos el martes o el miércoles, pero en teoría lunes, ¿sí? El examen, de manera obligatoria, me tienen que poner su correo electrónico. ¿Qué correo electrónico van a poner? El de Gmail, con el que están entrando a las sesiones. No me vayan a poner otro correo. Tiene que ser Gmail y tiene que ser obligatorio ahí en su examen. ¿Cuántos intentos? Un solo intento. Una vez que lo envían en el botón de enviar del examen, se tienen que meter a la plataforma de Classroom y darle enviar tarea, aunque no anexen ningún documento. El documento ya se envió, es el examen, pero pónganle enviar tarea para que sepa yo que ya lo hicieron. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor.